Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida de nuevo a Bethesda Sabinas Hidalgo. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema que hemos titulado La fe de los demonios. Les invitamos a que permanezcan con nosotros durante los siguientes minutos y que de esta manera podamos, como en todas las ocasiones anteriores que nos han permitido llegar hasta ustedes, compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Sin más preámbulo, vayamos a ver este tema, la fe de los demonios. Bien, estamos de regreso y listos para dar inicio. Esperamos, como siempre, que usted pueda tener a la mano su Biblia y que usted pueda corroborar lo que estamos compartiendo con usted y que pueda también, por supuesto, hacer sus apuntes. Creemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y que está ahí para darnos luz y dirección en estos tiempos y en todos los tiempos. Vamos a dar principio invitándoles a que con su Biblia en la mano esté usted preparado para ver algunas citas bíblicas. Y para comenzar quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué sucedería si usted pudiera hacer una pregunta entre la gente cercana, sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, sus familiares, y que usted pudiera hacer una pequeña encuesta y que pudiera preguntarles a toda esa gente a su alrededor cuántos de ellos creen en Dios? Seguramente a usted le sucedería como a cualquier otro. La abrumadora mayoría le diría que sí cree en Dios. Yo me he propuesto en alguna ocasión preguntar a las personas indistintamente si creen en Dios. Y me he dado cuenta de que la gran mayoría responden afirmativamente, por lo menos en el medio en el que nosotros nos movemos. Todos o casi todos creen en Dios. Luego, su concepto de Dios o su fe de Dios varía dependiendo de cada persona. Hay quienes creen en Dios de una manera, hay quienes creen en Dios de otra manera. Lo que nosotros tendríamos que preguntarnos, amados hermanos y amigos, es ¿cómo es que nosotros debemos creer en Dios? ¿Hay una fe correcta? ¿Hay una forma verdadera de creer? ¿Podemos nosotros conocer esa fe verdadera? Y de alguna manera quisiéramos, a través de esta palabra que queremos compartir con ustedes, tocar este tema, quizá no tan profundamente, pero más bien desde una forma práctica. Si fuese tan fácil que todo mundo creyera en Dios, como ocurre cuando nosotros preguntamos a la gente y que invariablemente, o por lo menos la gran mayoría, nos dice que sí cree en Dios, ¿por qué entonces Jesús dijo estas palabras? En Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras de Jesús son muy interesantes cuando la vemos desde la perspectiva de cómo debemos creer en Dios. Cuando hablamos de la fe, hablamos de una creencia que nos debe de llevar a una relación con Dios, a tener un encuentro con Dios, a tener una relación íntima, personal, una relación estrecha con el Dios verdadero. Luego, tenemos que pensar también en que muchas veces la gente tiene un concepto de Dios que no es el real. O sea, muchas veces las personas adoran a lo que no es Dios. La Biblia nos habla de dioses falsos. Cuando nosotros no tenemos claro quién es Dios, por consecuencia nuestra fe no será la fe real o verdadera. Solamente hay un Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, el omnipotente, el eterno y sabio Dios, el único Dios verdadero. Todos los demás son dioses que el hombre se ha fabricado, que la filosofía o la forma de pensar de los hombres ha producido. Hay un solo Dios verdadero.
Y a Él nos referimos cuando hablamos de tener la fe correcta. Entonces, deberíamos de partir primero de comprender y entender quién es ese Dios verdadero. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pero como aquí estamos hablando de la fe, hoy no trataremos ese punto. Lo trataremos en otra ocasión. Jesús dice que hay una puerta ancha y hay un camino muy amplio. Y dice que muchos son los que van por ahí. Luego dice que hay una puerta estrecha y un camino angosto, y que este camino es el que lleva a la vida. Y luego dice finalmente, en el versículo 14, pocos son los que la hallan. ¿Cómo podemos nosotros llevar esto, nuestra encuesta de que todos creen en Dios, con las palabras de Jesús que dice, el camino de la vida o el camino a la vida es angosto y pocos lo encuentran? Bueno, tendremos que reconocer que alguien tiene que estar equivocado. Y déjeme decirle que seguramente no es Jesús. El camino a la vida, el camino a encontrarse con Dios, es un camino angosto. Es una puerta estrecha. De manera que tendremos nosotros que reconocer que hay una fe que no es la correcta. Hay una fe que muchos tienen, que muchos creen y que les lleva por una puerta ancha, por un camino ancho, por donde van muchos caminando. Y hay una fe verdadera, una fe correcta, que esta está representada por una puerta angosta, por un camino angosto. Y a esto se refiere Jesús cuando dice que pocos son los que la hallan. La fe es un tema que nosotros encontramos en la Biblia. En Santiago capítulo 2, versículo 19, Santiago capítulo 2 nos habla de la fe. Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe, y estos dos capítulos particularmente nos darían muchísima luz y muchísima comprensión acerca de este tema. La fe verdadera, ¿cuál es la fe correcta? No sea que nosotros tenemos o tengamos también la fe de los demonios. En Santiago capítulo 2, versículo 19, la palabra de Dios dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En la traducción al lenguaje actual se lee el mismo versículo de Santiago 2, verso 19 de la siguiente manera: ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Toda la gente, o la gran mayoría de la gente, cree en Dios. ¿En qué Dios? Bueno, eso sería otra pregunta. ¿Y cómo creen en Dios? Esta es nuestra pregunta hoy. ¿Cuál es la fe correcta? Porque Santiago, en el versículo 19, en el capítulo 2 de su carta, nos dice que aún los demonios creen en Dios y que tiemblan de miedo. El creer que Dios existe, el tener una fe en Dios así, vaga, lejana, porque alguien dijo que Dios existe o porque desde pequeños nos enseñaron solamente eso y decir que por eso nosotros creemos en Dios, no es la fe correcta, no es la fe que salva, no es la fe que nos lleva a andar por el camino estrecho, por el camino que lleva a la vida eterna. Vamos a hacer un pequeño repaso por Santiago capítulo 2 y vamos a ver las diferencias entre la fe verdadera, la fe del hombre de Dios y la fe de los demonios. Que Santiago identifica este tipo de fe con los demonios y lo hace precisamente para que nosotros podamos reconocer y podamos escudriñarnos
y podamos vernos a nosotros mismos cuál es nuestra fe. ¿Nuestra fe es la fe verdadera o es la fe de los demonios? Sé que este título suena algo difícil, pero eso es lo que dice Santiago. Aún los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. La fe, queridos amados, nos muestra algunas cosas y quisiera brevemente mencionar lo siguiente acerca de la fe. Cuando nosotros buscamos una descripción de qué significa fe, nos vamos a encontrar con que desde la perspectiva filosófica o en un diccionario usted puede encontrar una explicación de lo que es la fe. Y ellos dirían que la fe es una creencia en algo que no ha sido confirmado por la experiencia, por la razón o por la ciencia. Eso es la fe. Creer en algo que no ha sido confirmado por la experiencia, por la razón o por la ciencia. Luego hay otra explicación de lo que es fe, otra definición. También fe es ese cúmulo de creencias que una persona tiene acerca de su religión, lo que nosotros llamamos su teología, su forma de creer. Cuando decimos, ¿cuál es tu fe?, estamos refiriéndonos a esto, ese cúmulo de cosas que nos enseña nuestra forma de creer en Dios, nuestra fe. La Biblia, en Hebreos capítulo 11, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Esto es lo que dice la Biblia acerca de la fe. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con este versículo quisiera primero que pensáramos rápidamente algunas cosas. La más importante quizá. ¿Nosotros podemos creer que hay cosas que no se ven y que son reales? Por supuesto que sí. Hay muchas cosas que no podemos ver y que son sumamente reales. Y que si nosotros ignorásemos estas cosas que no podemos ver, moriríamos simplemente. Si nosotros ignoramos el oxígeno que no podemos ver, estaríamos muertos. Si nosotros ignoráramos la gravedad de la Tierra y subiéramos un edificio, ignoráramos a la gravedad porque no la podemos ver, entonces daríamos un paso hacia adelante a la orilla del edificio y caeríamos invariablemente. Aunque no vemos la gravedad de la Tierra, esa gravedad nos haría llegar hasta el fondo, hasta la superficie de la Tierra y moriríamos. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Hay muchas cosas que no podemos ver, pero que son reales. Actualmente el mundo está en medio de una pandemia por un virus que no podemos ver. Un virus que necesitaríamos de algunos aparatos para poder verlos, que a simple vista no se pueden ver. Y así podemos hablar de muchísimas cosas. Hay muchas cosas que no se pueden ver, pero que son plenamente reales. Los que han creído, los que tienen esta fe de la que habla Hebreos capítulo 11, verso 1, han experimentado en su vida, en su persona, la verdad de esta fe. Es pues la fe, la certeza, estar seguros de algo que no podemos ver, pero que estamos seguros de que ese algo ahí está, aunque no lo vemos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creemos firmemente que Dios es real y que aunque es espíritu y por consecuencia no le podemos ver, su realidad, la realidad de Dios, gobierna el universo.
Aunque nosotros no podemos ver a Dios, sí podemos ver su poder manifestado desde la obra de la creación y manifiesto muchas veces en las circunstancias de nuestra vida diaria, cuando clamamos a Él en oración y Él nos responde en diferentes circunstancias y situaciones. Finalmente, Dios se hizo patente y se manifestó visiblemente en la persona de su Hijo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestra fe entonces no es una fe ciega. Sin embargo, no es posible que la gran mayoría de la gente que dice creer en Dios crea verdaderamente como debe creer. Y por eso es necesario que veamos lo siguiente. Nosotros encontramos en Santiago capítulo 2, primero en el verso 1, que tiene que ser la fe verdadera, la fe correcta, la fe que nos lleva al camino de la vida, que nos lleva a tener una relación real, personal con Dios, es una fe que no hace acepción de personas. Usted puede leerlo ahí en Santiago capítulo 2. Una fe que no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una fe que te lleva a ti desde la perspectiva de Dios, porque tú tienes una fe en Dios y conoces que Dios, eterno y todopoderoso, no hace acepción de personas. Quiere decir que Él no hace a unos de una manera y a otros de otra manera, que Él abre la puerta y da la oportunidad para todo aquel que cree. Una cosa es no hacer acepción de personas y otra cosa es no tener límites o no tener requisitos en las cosas. Esto quiere decir, para que nosotros lleguemos a Dios necesitamos fe. Pero para encontrar esa verdadera fe, el Señor nos dice cómo. Luego el Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Pero finalmente, ¿quiénes van a recurrir? ¿Quiénes van a responder a ese llamado? Eso ya no depende de Dios, eso ya depende de ti. Tú eliges. El Señor dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Sin acepción de personas. Cuando tú has creído en Dios, y este versículo nos habla de esa fe práctica, en la que de hecho Santiago nos pone un ejemplo. Si llega a la congregación una persona rica, bien presentada, y tú le das un lugar privilegiado y llega luego alguien pobre, andrajoso, alguien necesitado, alguien muy humilde, y tú le dices: siéntate por ahí, donde sea. Dice Santiago: ¿no estás haciendo acepción de personas y te conviertes en un juez injusto? Bueno, esto es una fe que hace acepción de personas. Cuando Jesús predicó y enseñó acerca de Dios, Él no hizo acepción de personas. Predicó lo mismo a los mendigos que a los ricos. Estuvo lo mismo con un hombre ciego, un mendigo a la orilla de la calle, que con un hombre rico como Zaqueo, comiendo y estando en su casa con él. Jesús no hizo acepción de personas. Y la fe verdadera es una fe que no hace acepción de personas. Luego encontramos en los versículos 14 al 17, según lo que nos dice Santiago, que la fe de los demonios es una fe sin obras. Es una fe sin obras. Y aquí yo quisiera puntualizar algunas cosas. Esto es muy importante. Cuando la Biblia dice que se necesitan obras, no se está refiriendo a que la salvación de la persona dependa de las obras, sino más bien está hablando de la fe que salva, y que la fe verdadera,
la fe que salva es una fe práctica, es una fe que produce acciones que luego vienen a confirmar esa fe. De tal manera que cuando Santiago empieza a hablarnos a través de los versículos 14 al 17, nos explica que la fe de los demonios es una fe que no obra, es una fe que no tiene consecuencias, es una fe negativa, es una fe que causa miedo, que causa temor. Por eso dice que los demonios también creen en él y tiemblan de miedo. Si tú le preguntas a la gran mayoría de esa gente que dice que cree en Dios, qué piensa de los juicios de Dios, la gran mayoría va a ser una persona que tiene miedo a esas cosas. Por eso hay tanta gente que aún tiene temor leer, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y les causa miedo. Bueno, porque su fe no está afianzada, porque su fe no es la fe correcta. Cuando nosotros tenemos la fe verdadera, que no es la fe de los demonios, esa fe produce en nosotros acciones, obras de justicia que vienen a confirmar nuestra fe. Luego, en el versículo 26, Santiago dice que la fe de los demonios es una fe que está muerta en sí misma. Creer en algo y no actuar en consecuencia es como si no creyeras. Es una fe inútil, vana, es una fe que está muerta. Y Santiago pone un ejemplo para que podamos comprender esto. Y nos dice, si llegan algunos hermanos a tu vida con necesidad de alimento y de abrigo, y tú les dices con mucha fe, vayan en paz, sáciense, coman, beban, cúbranse, no tengan frío, y los mandas sin darles qué comer y sin darles con qué abrigarse, entonces esa es una fe, pero es una fe muerta, es una fe que no actúa, es una fe que no tiene obras. Y no me refiero a las obras para la salvación, me refiero a las obras que produce ese cambio que genera la fe verdadera en nuestro ser. La fe de los demonios está muerta en sí misma. Es una fe utópica, es una fe que solamente dice, pero no hace. Es una fe sin obras. Luego en el verso 14 se nos enseña que es una fe que no salva. Una fe que no salva. Y esto es lo más importante de todo. Porque qué lamentable será que una persona que ha proclamado y ha dicho continuamente que cree en Dios finalmente no sea salvo y vaya a la perdición. De aquí que Jesús diga en esos versículos de Mateo capítulo 7 que hay un camino ancho y que muchos van por él, pero que ese camino lleva a la perdición. La fe que salva, amados hermanos, amigos, la fe verdadera es una fe que actúa, es una fe viva, es una fe que cuando nosotros recibimos esa fe, cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra vida, nuestra forma de pensar. Cambia por completo nuestra visión, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir en este mundo. Finalmente, esta fe, la fe de los demonios, es falsa y engañosa. Y aquí quisiera que leyéramos unos versículos en Tito capítulo 1, verso 15. Tito capítulo 1, verso 15 y verso 16, que dice de la siguiente manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 15 y 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus obras, con su forma de actuar,
niegan esto que están profesando. Profesar significa declarar públicamente. La gente dice que cree en Dios, pero sus acciones muestran todo lo contrario. Porque la fe que ellos tienen en Dios no es una fe viva. Y discúlpenme, pero es la fe de los demonios. Es la fe que Santiago nos dice. Es la forma en que los demonios creen en Dios. Una fe que no obra, una fe que no actúa, una fe que está muerta en sí misma. Les voy a leer estos mismos versos en una traducción que se llama la Biblia en lenguaje sencillo y que dice así, Tito 1, 15 y 16, Biblia en lenguaje sencillo. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él, creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Esto dice la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Conoces tú a una persona que dice que cree en Dios, pero no para de emborracharse, de embriagarse? La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Conoces a una persona que dice que cree en Dios, pero continuamente está hablando de chismes, maledicencia? Los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. La Biblia lo dice claramente. Cuando nuestra fe en Dios no concuerda con nuestras acciones, entonces nuestra fe es la fe de los demonios. Tenemos la misma fe, creemos de la misma manera en Dios como lo hacen los demonios. La fe verdadera, amados hermanos y amigos, es una fe viva. Es una fe que nos lleva a arrepentirnos de nuestras malas obras y que nos lleva por consecuencia a buscar hacer las cosas que a Dios le agradan. Y para esto, y por ende, es necesario conocer la palabra de Dios. La fe de los demonios es una fe engañosa, es una fe falsa, es una fe que no tiene obras de justicia, que por un lado dice que conoce a Dios, pero que hace todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Dice, profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, pero las acciones de su vida muestran todo lo contrario. Y aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar lo siguiente. Porque muchas veces se cree que las personas que dicen que buscan a Dios, los cristianos, tienen que ser perfectas y no equivocarse nunca. Y no está hablando de esto, Santiago. No está hablando de esto la palabra de Dios. Una persona que cree en Jesús, que recibe esa verdadera fe y que intenta agradar a Dios, no es una persona que no se equivoca. Alguien dijo en alguna ocasión que la iglesia de Jesucristo es un grupo de personas que no son perfectas, sino que son perdonadas. Y esto es lo que hace la diferencia. Nos seguimos equivocando, pero no vivimos en pecado. Estamos luchando en contra de aquellas obras que vivimos antes de conocer a ese Dios verdadero. Y es que cuando nosotros verdaderamente le conocemos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si verdaderamente hay arrepentimiento, entonces las obras, las acciones de nuestra vida serán diferentes cuando hemos abrazado la verdadera fe. Cuando nos hemos acercado a ese Dios verdadero y glorioso, cuando nos hemos encontrado con el único camino para llegar a Él, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La fe verdadera es una fe viva. La fe verdadera es una fe que salva. La fe verdadera
nos lleva a tener un cambio en nuestras vidas. Nuestras acciones, nuestras formas de actuar, de hablar, de proceder en general cambian cuando nosotros tenemos un encuentro y abrazamos esa verdadera fe en Dios. Creer verdaderamente en Dios es una fe que salva, que nos lleva, aunque es un camino angosto, aunque es una puerta estrecha, a encontrarnos con la salvación que Dios nos ofrece a través de la persona del sacrificio perfecto de su Hijo. Hoy tú puedes evaluar tu fe. ¿Cómo crees en Dios? 2 Corintios capítulo 13, verso 5 dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y nos hace esta exhortación el apóstol Pablo. ¿Tú crees en Dios? Haces bien. Pero acuérdate, también los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, tenemos que probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe verdadera, en la fe correcta, en la fe viva, en la fe que salva. Una característica de la fe que salva es que cuando tú tienes esa fe verdadera, hay dentro de ti una gran necesidad. Una necesidad que no se puede controlar por las cosas de Dios. Por pasar tiempo conociéndole, adorándole, sirviéndole. Y esto sería un consejo final. Si después de escudriñar tu forma de creer, si después de reconocer si tu fe es la fe verdadera o es la fe de los demonios, encuentras con que no es la fe correcta la que tú tienes, yo te animo y te invito a que te acerques a Dios, a que vengas a Él, a que con sinceridad te acerques en oración y le pidas que perdone tus pecados y que te muestre el camino estrecho, el camino angosto, el camino de la vida eterna, el camino que te llevará a encontrarte con Él en una relación íntima y personal. Te invito a que oremos. Amado Padre, porque para siempre es tu verdad, porque tu misericordia es eterna. En esta hora ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por esa grande misericordia, por ese grande amor que nos manifestaste al darnos a tu Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Señor, que en este momento tú toques nuestro corazón, que donde sea que están escuchando estas palabras, tu Santo Espíritu pueda obrar en esos corazones, que podamos, Señor, ser sinceros con nosotros mismos, que podamos escudriñarnos a nosotros, que nos probemos, Señor, que probemos nuestra fe, que tomando lo que Santiago nos dice en su capítulo 2, podamos poner a la par nuestra fe, nuestra creencia, nuestra forma de creer en ti, Señor. Y que podamos escudriñar con sinceridad nuestra forma de creer. Porque, Padre, no queremos tener la misma fe de los demonios. Queremos tener la fe que Jesús vino a dar a este mundo. La fe que Él vino a dejar en este mundo para que nosotros podamos ser salvos,
para que podamos escapar de la maldición del pecado, para que podamos tener un encuentro personal y que podamos pasar una eternidad en tu presencia. Señor, te ruego por todos estos amigos que nos ven y nos escuchan. Abre, Señor, su corazón. Permite que tu palabra llegue a su entendimiento, que llegue a su corazón y que produzca ese arrepentimiento genuino. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria. Genera en cada uno de nosotros, Señor, hambre y sed por ti, por tu palabra, hambre y sed de servirte, de buscarte a ti. Te ruego todo, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a tu nombre para siempre, Señor. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta aquí por el día de hoy. Me despido de ustedes, como siempre, Pastor Sergio Vélez, diciéndoles hasta la próxima.